Buenas tardes, gente. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Wonder Podcast. Nuevamente política. Tenemos a otro candidato, esta vez independiente, Jorge Bloise, corriendo por el circuito 8-4. Bienvenido, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estás? Al igual que nuestro invitado anterior, es muy joven. Tiene, de hecho, 25 años de edad. Este parece que es como que las elecciones de los jóvenes en Panamá. Es las elecciones de los jóvenes en Panamá. Qué bueno. Así que nada, bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos. No, contento de estar acá. La oportunidad de que otros jóvenes entrevisten a otros jóvenes y que llegue a más jóvenes. Así es. Panamá, las últimas elecciones, ha sufrido algo que pasa en muchos países, y es que los jóvenes dejan de ir a votar, no sienten mucha empatía por la política, porque Así ven lo malo de la política. Así la gente es. no está acostumbrada a ver la parte buena de la política, de servir, de ver el ejemplo de Juan Diego Vázquez, de Gabriel. Así que nosotros estamos haciendo ese relevo y tratando de animar a que más jóvenes crean, no solamente nosotros como candidatos, sino nuestra propuesta, que es lo más importante. ¿Qué te hace a ti? La política es un sacrificio. Eso es Muy grande. La política no es para cualquiera, la política es un sacrificio, y el que la quiere practicar honestamente debe entender que la política realmente es un honor porque representas a mucha gente. Claro. Y das la cara por tu país. ¿Qué te hace a ti querer ser político tan joven? Mira, yo creo que primero sentirnos tan decepcionados de todo. No te voy a mentir, desde muy chiquito me había interesado la política por el hecho de poder representar, de poder servir, de poder hacer cosas buenas. Y siempre, lo bueno mío, siento yo, es que siempre lo he intentado hacer sin estar en la política. O sea, yo tengo una fundación, he trabajado con más de 10 fundaciones en los últimos años, he trabajado en empresa privada, en organismos internacionales, he estado en iniciativa, fui presidente del Consejo Nacional de Juventud, estuve en el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, he estado en Jóvenes Unidos por la Educación, hemos hecho propuestas en educación, hemos hecho propuestas de ley para educación, hemos calificado a la ministra de Educación. Wow. Entonces, lo que te quiero decir es, siempre he intentado hacer mucho desde afuera. Respeto mucho porque tenemos que tener gente buena en la empresa privada, en las ONGs, en el sector académico, pero creo que hace falta que la gente buena se involucre para que realmente el país empiece a cambiar, y un ejemplo ha sido lo que ha hecho Juan Diego en los últimos 5 años. Sí, Juan Diego sin duda alguna ha sido un hit en la política panameña, en los jóvenes realmente. Muy influyente. Estamos hablando fuera de cámaras. Yo no sabía, no tenía conocimiento que Juan Diego Vázquez no iba a correr, y lo que veo que está haciendo él es apoyar en esta vuelta a ustedes que están, digamos, introduciéndose en las grandes ligas, ¿no? Sí. Y eso es ser valiente, porque es muy cómodo, es simplemente no correr y ya. Juan Diego y Gabriel han caminado con nosotros, pedido firmas por nosotros, ellos a muchos candidatos que no conocían, después de hacer entrevistas y un proceso, la verdad es que bastante fuerte de investigación y de analizar a todos los candidatos, a los que somos de la coalición Vamos. Ellos nos acompañan, piden el apoyo para nosotros, y eso es lo que necesitamos en política. Primero, que cumplan su palabra, porque también podían reelegirse. Y claro, créeme que Juan Diego salía, sí, él fue el diputado más votado del país la sí, elección pasada, y esta hubiera sido el diputado más votado de la historia. Sin duda alguna. Pero él quiso cumplir su palabra, y eso se tiene que valorar, se tiene que respetar, y adicional a ello, yo le agradezco la confianza que ha tenido en la coalición, porque realmente es un trabajo fuerte y es un sacrificio. Después te puedo decir todos los sacrificios que he hecho para estar aquí, pero es un sacrificio grande. Buenísimo. Investigando sobre ti, viendo tus entrevistas, tus videos, veo que tú ambicionas a que Panamá tenga una educación mejor. Veo que es tu mayor enfoque, la educación. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? La educación es mi gran pasión. Sí. Yo sé que es un tema difícil, y ahora todo el mundo quiere hablar de educación y todo el mundo va a hablar de educación porque es algo que la gente tiene mucha sensibilidad, pero la gente también habla mucho en el aire de educación, porque como es tan amplio, la verdad tengo que decirte que poco se hace a veces en educación, porque los cambios cuestan, porque los cambios que hay que hacer también tienen mucho tiempo en que puedan ser realidad. En educación toma tiempo ver lo que tú haces. O sea, si tú cambias algo en educación, toma ciertos periodos de tiempo, y a veces políticamente no es conveniente cuando tenemos personas que piensan en lo político y no en lo mejor para el país. Y sin duda es mi bandera, es en lo que me he preparado, he estudiado, he investigado en los últimos años, y mi propuesta principal va a ser en educación, porque creo que Panamá podemos crecer todo lo que quieras en lo económico, en el sector inmobiliario, en construcción,
pero si no hay una buena educación, ya estamos viendo las consecuencias, las vamos a seguir viendo, porque por más que empresas quieran ir a ese Panamá que crece económicamente, que tiene el canal, que está bien posicionado, que tiene tantas ventajas, si no tienes un pueblo educado, si no tienes una mano de obra calificada, la gente no va a querer venir, y por eso muchas empresas se van entonces a otros países que están teniendo mejores resultados en educación y mejor educación, como Costa Rica y bueno, otros países de la región. ¿Cuál es tu opinión de la educación pública aquí en Panamá? Porque una cosa es la educación privada y otra cosa es la educación pública. Sí, aunque no creas, tampoco es que está, sí hay muchas diferencias. Sí. La última prueba PISA, por ejemplo, la 2022, tiene puntos, o sea, los estudiantes de la escuela pública sacaron 100 puntos menos que los de la educación privada. Pero aún así, la educación privada no está alcanzando los estándares que se esperan de los países de la OCDE y de otros países que están apuntando a tener mejores niveles en educación. Así que sí quiero primero partir con eso. No es como que la educación privada está volando y la pública está en el piso. Ambas tienen cosas que mejorar. Panamá tiene que hacer muchísimo por rescatar el sistema público. Aquí familias panameñas mes a mes se endeudan para pagar una educación de calidad en una escuela privada, en una universidad privada, porque saben o sienten que en la educación pública no tienen esa oportunidad. Y eso es lo primero que tenemos que lograr, que la educación pública se nivele. Y que primero también tengo que decirte algo, muchos profesores de la escuela privada son los profesores de escuela pública, pero por alguna razón los estándares bajan, no hay supervisión, no hay una fiscalización, y eso no solo el trabajo del diputado hacer con la educación, sino que obviamente de los cambios en la ley que hay que hacer para que podamos tener mayor control de la calidad de enseñanza que hay en las escuelas. Y que según las últimas pruebas, que de hecho yo investigué toda la relación de las pruebas y el presupuesto en la educación, lo que te dice es que Panamá, aunque invierte más, Panamá invierte, no tiene mejores resultados. Ok, profundizando más en eso, ¿cuáles son tus ideas para mejorar la educación en Panamá? Mira, son varias propuestas. Obviamente si hablamos en un conjunto, es reformar la ley orgánica de educación. La ley orgánica tiene más de 60 años. Y eso, pues, solo con eso te dice muchas cosas. Claro, hay que ir actualizando. Que no se han actualizado. Pero hay que hablar primero del currículum, de la capacidad que tenemos que tener como país de poder innovar en la malla curricular, de trabajar en derechos fundamentales de aprendizaje, que son como los básicos que debe saber cada estudiante, pero que también debe existir libertad de cátedra y poder ir actualizando con cada año, que los contenidos en verdad, en un mundo tan globalizado y tan cambiante día a día, que pasan guerras, que pasan tantas cosas en todo el tiempo, la educación tiene la capacidad de renovar e innovarse año a año. De hecho, los especialistas recomiendan cada 2 años cambiar o modificar, actualizar el currículum. Otro pilar importante es los docentes. Ellos, y todos los estudios te lo dicen, tú puedes invertir el 100% del PIB en educación. Si tú no tienes buenos docentes, no hay nada que hacer. No hay inversión más que tenga más impacto que la de un buen docente. Entonces Panamá tiene que tener buenos docentes. Tenemos un importante número de docentes que están jubilados, tenemos un importante número de docentes que a pesar de que se les ha aumentado y tuvieron importantes cambios en los últimos años, no han retribuido eso en evaluación, en constante formación. Ahora se ha creado un instituto de formación docente, esperemos que tenga buenos resultados, pero realmente el pilar más importante es los docentes, es trabajar con ellos de la mano para los contenidos que se están trabajando y actualizando, ellos los puedan llevar a las aulas de clase. Y otro tercer pilar que te diría importante es la infraestructura y herramientas digitales, ¿no? Que en las escuelas puedan tener internet. Solo el 60-70% de las escuelas tienen acceso a internet y muy vago, no es que tienen internet volando. No todas las escuelas tienen agua, no todas las escuelas tienen luz, entonces hay que trabajar también porque un estudiante no va a aprender adecuadamente no va a aprender en una escuela que no tiene piso, que no tiene techo, Claro. que no tiene los servicios básicos, no puede ir al baño. Y eso asegurado también, obviamente, herramientas digitales y la alimentación, que es importante. A mí me preocupó mucho durante el paro y siempre que han habido en pandemia, por ejemplo, los 2 años que se Exacto. suspendió las clases, porque muchos niños, aunque no lo creas, lo he vivido en la comarca, van a la escuela y su principal razón es alimentarse, porque no tienen cómo comer en su casa y se alimentan en la escuela. Entonces, son esas cosas que a veces salen de la discusión. Es lo que a mí me gusta traer en la mesa cuando hablamos de protesta de los docentes, cuando hablamos de la suspensión de clases, es que no solamente hay consecuencias en lo académico, porque
por día que dejes de asistir, dejas de aprender, sino también inclusive en la alimentación de muchos niños. No, de hecho, Panamá, yo creo que ha sufrido varios parones ya recientemente, ¿no? Contando Sí. con la pandemia y ahorita con lo del contrato minero, que fue como que 2 semanas probablemente. Bueno, la huelga docente duró casi un mes y medio, así que Imagínate. fue bastante. Y al final regresaron y a las 2 semanas ya se iban de clase. Entonces, Sí, pero estamos hablando de un periodo importantísimo, importante. ¿no? Y eso a la larga nos afecta, porque dice mucho de nuestros profesionales y en sí de nuestro futuro. Entonces mañana vas a un médico y que tu médico que te está atendiendo no está suficientemente bien preparado. No, claro, son las consecuencias de tener una mala educación. Así Y es. hoy día es lo que tenemos que tener el ojo bien puesto, porque, como te digo, muchos van a hablar de educación, pero pocos saben realmente lo que hay que hacer en educación y lo que hay que implementar, porque en este momento tan crucial, las consecuencias no estamos impactando solamente a los estudiantes que están ahorita en el sistema, sino los que vienen más adelante, Así los que es. se están graduando, los que se están preparando, y los estudiantes cuando se comparan, por ejemplo, yo que estaba en debate, tú vas a un debate internacional con estudiantes de otras escuelas de otros países y ahí te das cuenta de las graves brechas que hay de educación en Panamá. Yo también le recomiendo obviamente a todos los jóvenes que tengan acceso a otro tipo de herramientas en internet, que se capaciten, informen con estos cursos a veces gratuitos que ofrecen universidades muy buenas y ya tú te vas dando cuenta de las grandes diferencias solo con tomar estos cursos en línea. Sí, claro, por supuesto. Algo que te iba a decir, hablaste mucho de invertir en los docentes. Cómo se puede invertir aquí en Panamá en los docentes? Sobre todo en la formación, porque en salario ellos han tenido un aumento significativo en el salario. Los docentes de Panamá son los que mejores ganan de la región y no precisamente se les está No lo sabía. evaluando, no se les está... no hay un ganar-ganar porque cuando se hizo el aumento salarial venía con otra propuesta de que ellos tenían que evaluarse año a año, tenían que capacitarse año a año con una formación pues mucho más ruda, mucho más fuerte de la que tienen Y hoy no se ha día, cumplido. y no se ha cumplido. Entonces, ahí es donde ya yo tengo que hay cosas que cambiar urgentemente porque tenemos docentes que no te manejan la tecnología. Y sí, en estos momentos es importante. Hay escuelas que no tienen, pero tenemos que apuntar a que todas las escuelas puedan manejar estas herramientas porque ya es algo tan básico que cuando el estudiante sale, por eso es que después no entran a la U. En Panamá, de cada 10 estudiantes que entran a la escuela, se están graduando como 4. O sea, que 6 se van en medio del camino, se salen de la escuela, pero también es porque no, primero no les gusta, segundo no sienten que es importante, tercero tienen que ir a trabajar, cuarto no tienen cómo llegar. O sea, hay muchas razones por las cuales los estudiantes desertan, pero la grave brecha que hay en educación es también por falta de no tener los mejores docentes preparados y calificados, que hay buenos docentes, pero no, tengo que decir que no es la regla, sino que son excepciones que encontramos en el sistema. Fíjate que me has tomado por sorpresa. Pensé que cuando ibas a decir que se tiene que invertir en la educación, hablabas de que el gobierno en sí no invertía como tal en la educación. Para mí invierten, y ahorita se aprobó el presupuesto más alto en la historia de educación. Pero ahora por lo que me estás diciendo veo que realmente, o sea, de una manera muy política me estás diciendo que realmente la preparación del docente no es la suficiente. Y es interesante, ¿no? Porque siempre y no es para defender al gobierno ni nada, no busco eso, pero siempre se piensa que no tenemos la educación porque el gobierno no le interesa educarnos. Sí, en Panamá no es un tema de inversión, eso te lo puedo decir categóricamente. En Panamá, y eso fue mi investigación, por eso lo puedo decir con propiedad. En Panamá la mala educación no es meramente un tema de inversión. En Panamá se invierte, lo que pasa es que se invierte mal. En Panamá tiene el gasto administrativo más alto de cualquier ministerio de educación en la región. El Ministerio de Educación de Panamá es el mayor empleador del país. Tiene más funcionarios que cualquier otra entidad o empresa. Entonces, lo que te dice es que hay una mala gestión administrativa que al final gastas mucho, pero tienes pocos resultados. Entonces, sí tengo que decirlo. No solamente es invertir más, porque se puede invertir más, pero si solamente se aumenta el salario, no vas a tener resultados. Se puede invertir más, pero si solamente contratas más personas, no vas a tener mejores resultados. Entonces, es un tema de invertir bien, de invertir en calidad de la enseñanza a los docentes, de prepararlos mejor. A mí me encantaría, como parte de las propuestas, de hacer estos campamentos de enseñanza durante el periodo de vacaciones a los docentes, con profesores de afuera. Hace muchos años, hace 60 años, que mi abuelo era docente, él me decía, docentes de Alemania, de Estados Unidos, de Argentina, de los países con mejores sistemas educativos, venían a Panamá a formar a los docentes panameños. Y eso se ha perdido. Hoy día queremos proteger mucho a la profesión de los panameños, y hemos cerrado las puertas a que el conocimiento de otras partes del mundo vengan a nutrir a
en este caso los docentes de Panamá. Pero bueno, me puedo expandir también bastante. O sea, tú estás de acuerdo básicamente que, que Panamá traiga profesionales de afuera para educar a nuestros profesores. Yo creo que es parte de lo que hay que hacer. Yo creo que es parte de la innovación que tiene que tener el sistema. No solamente como proteger a que solo los docentes panameños se preparen con docentes panameños, sino que tengan la oportunidad de que otros docentes vengan a enseñarles, vengan a prepararles, porque son, o sea, los que han demostrado en pruebas, en las diferentes estándares internacionales, que les está yendo bien. Entonces, mira, te pongo un ejemplo. Hay a veces docentes de otros países que vienen y te dicen de partida que como está el salón de clase, ya eso no se estila. Que ahora en trabajo en equipo, la educación está basada en proyectos, que ya no es pensar que español, matemáticas, ciencias sociales, sino que hoy día el currículo es de manera transversal, que las materias STEAM, por ejemplo, va de manera transversal en todo, que el debate no es meramente una materia, sino que tú lo vas metiendo en toda la malla curricular, que la educación ambiental, que la educación financiera. Pues también me da mucha risa, muchos proponen, y lo vas a ver, de que queremos meter otra materia, y aquí quieren meter materia de todo, porque es importante la educación financiera, ambiental, salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si queremos meter todo esto en materia, al final no va a haber horas suficientes para darle clase a los estudiantes. Entonces es transversal, y es lo rico de la educación. Estoy muy de acuerdo contigo en el punto que me indicas, que el panameño ha sido muy sobreprotector en proteger la profesión de distintas profesiones, porque están en los médicos, los docentes. Entonces, y puede ser un arma de doble filo. ¿Cómo tú crees que los docentes panameños se pueden tomar esta llegada de tantos profesionales docentes extranjeros? Porque pueden decir que pueden venir aquí a educar y pueden pensar que les están quitando el trabajo. Sí, yo creo que lo que hay que hacerles llegar con un mensaje sensato es de que necesitamos que los acompañen en su proceso de formación. Al final el docente es el que va a impartir en el aula de clases, el docente panameño, pero sí viene bien, porque así los estudios le indican, que se acompañen de los profesionales que hoy día están siendo exitosos en el aula de clase y que están llevando otras metodologías, porque a veces o por ignorancia, por decisión, o a veces porque en verdad no conocen estas otras herramientas o estas otras metodologías de enseñanza que se están aplicando en otros países y que están teniendo resultados, y es lo que realmente impacta la vida del estudiante. ¿Crees que se lo tomen bien? Yo creo que son cosas, mira, yo he aprendido a lo largo de los años que con el diálogo se pueden lograr muchas cosas, y entendiendo que no es para sacarlos del aula, sino para yo sé que no, pero yo sé que puede ser controversial, igual que por ejemplo hablar, y lo voy a decir aquí, que también puede ser controversial. Panamá tiene que permitir que por lo menos los estudiantes que se han graduado de escuela y universidad ejerzan, por más que sean extranjeros. Yo conozco estudiantes que tienen 10 años en la escuela, que se graduaron conmigo de la escuela, se graduaron de la universidad aquí en Panamá y no pueden ejercer medicina, y no pueden ejercer derecho, y han estudiado toda su vida en Panamá, han pagado al Estado, han pagado sus impuestos, han pagado sus tributos, y no pueden ejercer. Eso me parece absurdo, y es una ley. Es la primera persona que me dice eso, para que sepas. Pero yo sé, y esto puede ser controversial, pero al final yo creo que lo más justo de una persona, porque pasa en todos los países del mundo, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, una persona que tenga 2 años pagando tributo puede pedir a su papá panameño y hacerlo gringo. Claro. Y pueden ejercer después de estar tributando en Panamá. Tenemos profesiones que están tan protegidas que ni siquiera estudiantes que tienen 15, 20 años en Panamá pueden ejercerlo. Y vemos médicos graduados, yo he visto personas graduadas en medicina haciendo Uber. O sea, y necesitamos médicos, porque si sobreabundaran, bueno, esa es otra discusión. Claro. Pero Panamá necesita médicos, por ponerte un ejemplo de las profesiones. Así que yo creo que también es una discusión controversial que vamos a tener. Es controversial, pero es la verdad. Panamá es un país muy Mira, conservador. Yo no voy a ir a hacer lo que es políticamente correcto. Yo voy a hacer lo que creo que es correcto y lo que puede beneficiarle al país. Hay que hablar de restricción, por ejemplo, también de muchos subsidios. Se llaman transferencias monetarias condicionadas, porque el nombre como tal habla de que tú haces un programa, por ejemplo, puntualmente para atender tal necesidad como fue el Vale Digital. Lo que pasa es que el Vale Digital era por la pandemia y duró 4 años. La pandemia se había ido, se había vacunado todo el mundo, habían venido ya 2 guerras nuevas, sí, y todavía estábamos dando el Vale Digital. Supuestamente este año 2024 se va a quitar. Pero lo que te quiero decir es, eso necesitamos en la Asamblea leyes que no permitan que estos programas, que al final se vuelven es un arma de doble filo para ellos hacer campaña.
Y es lo que hemos visto en los últimos meses y lo que vamos a ver en los próximos meses. Estas herramientas que tiene hoy día, por ejemplo, y aquí tuviste un invitado, el profesor Eric Molino, con él hablaba de eso. Ellos han cambiado la norma para poder gastarse más en planilla, para poder pedir prestado para pagar planilla. Ellos han cambiado la norma para endeudar más a Panamá, y este es el gobierno que más ha endeudado a Panamá en toda su historia, y estamos súper endeudados. La gente, el que nace como con $30,000 de deuda, y nadie dimensiona eso. Entonces va a ser unos 5 años en la asamblea, duros, intensos, siendo temas controversiales, pero hay que tenerlos y hay que sacrificar. Yo creo que es lo bueno de estar del lado correcto, de estar con personas que creen en lo sensato y en lo bueno, es que puedo decir lo que pienso y puedo apoyar mis ideales, ¿no? Y no dependo de ningún partido político, que aquí todos los partidos todos han tenido su culpa en lo que pasa, es la verdad. Y yo como independiente tengo esa ventaja de que puedo realmente luchar por lo correcto, y es lo que ha hecho Juan Diego, que no ha podido pasar todas las leyes que propone, es verdad, porque son pocos. Esperamos que esta vuelta seamos más. Fuera de la educación, que por lo que pues, se nota que es lo principal, ¿hay algunas otras ideas que Jorge Blois quiera presentar a Panamá? Sí, mira, mis pilares están en educación, en salud pública y en temas de economía, algunos temas de obviamente evitar todo el tema de deuda pública, de poder formalizar los empleos informales para mover la economía, de poder hablar de fortalecer la ley de asociación público-privada con iniciativa privada, por ejemplo, que es algo que también pasa en otros países que traen muy buenos resultados. Pero al final, como con la coalición, tenemos 7 pilares también. Obviamente entra justicia, entra la lucha contra la corrupción, y en Panamá sí te puedo decir que también muchos candidatos se van a poner a inventar la rueda. En Panamá, yo que he estado dentro de estos diálogos millonarios, porque lo he visto, lo he vivido, todo está escrito. En verdad, en Panamá hay mucha inversión, de millones de dólares en entender qué es lo que hay que hacer. Y aquí hay desde el Plan Nacional para el Agua, es hasta el 2030, el Plan Nacional de Turismo hasta el 2050, el Pacto Bicentenario, el Diálogo por la Educación. Ahorita hay una iniciativa que se llama Gana, que tiene también un plan que tienen a los mejores profesionales del mundo, profesores de Harvard y todo, diseñando un plan para Panamá, también para el 2030, 2050. Y en verdad en resumen, lo que te quiero decir, todo está escrito. Lo que falta es que se ejecute, que se implemente. Yo, en las propuestas, hice eso. Yo, en deporte, ¿para qué voy a inventar yo las propuestas de deporte? Hablé con el Comité Olímpico de Panamá, cuáles son las propuestas que tienen en deporte, y ellos ya tienen un plan diseñado, estructurado, cuándo, cómo, dónde, por qué, de propuestas en deporte. En cultura es lo mismo, en salud es lo mismo, en agua, en turismo, en seguridad. O sea, no hay que inventar la rueda. Yo creo que ya todo, y los profesionales, conozco a muchos muy buenos profesionales que han dedicado su tiempo entero a hacer estos planes, y al final lo que pasa es que no se ejecuta. Y por eso ya pasó con el tema de la mina. Muchas veces pedía al gobierno o pedía a algunos sectores, pero vamos a dialogar. Y los jóvenes te lo decían muy claro, dialogar. Aquí se dialoga cada rato y no queda en nada. Entonces esa era la posición que tú veías, y al final yo entendía ese sentir, porque si lo veo en los adultos, veo a personas que se han sentado 6 veces en una mesa de diálogo con las mejores intenciones. Y por ejemplo, vuelvo a educación, que es mi tema. Todos los docentes, todos los gremios se sentaron en una mesa con la empresa privada, con el sector académico, con los estudiantes, con el Meduca, con todo el mundo. Claro. Se sentó, dijo, esto es lo que hay que hacer en educación, vamos a cambiar esto, que son, de verdad que es un compromiso de alto nivel, y si se hace, cambia la educación. Cuando vas a hacer los cambios, ya después no quieren, no se implementan, han pasado 5 años y todavía hay poco avance de eso. Es lo que obviamente te dice es que, brother, de verdad que no hay que inventar la rueda. Las propuestas están ya hechas, hay que implementarlas, ejecutarlas y llevarlas a cabo. ¿Cuál es el plan de la coalición Vamos contra la corrupción? Y hago esta pregunta, ¿por qué? Porque la corrupción es el principal, en mi opinión, mal de todos. Sí. Con corrupción no hay rueda, la rueda se rompe. Hay desviación de fondos y no va a haber plata para la inversión en la educación. Entonces eso es proteger la educación, es proteger el deporte, la salud. ¿Cuál es ese plan que tienen ustedes en esa coalición contra la corrupción? No, y hay que decirlo, aparte de lo que has dicho, es que
la corrupción mata gente. En Panamá, Bueno, también. en Panamá hay Así niños es. y niñas que mueren de hambre. Así es. O sea, eso no se habla. La gente aquí nos hemos Así olvidado de la gente pobre, de la gente que pasa trabajo, de la clase media que cada vez es más afectada, del que ahora tiene que meter a su hijo en la escuela pública, del que antes tenía seguro de salud, ahora va a la caja de seguro social y se muere. O sea, el sistema de salud Así es. está colapsado, así como el de educación. Y pues Bueno, lo ahorita que empezamos con el ecológico es una prueba. también. Entonces aquí, y por eso te digo, aquí cuando los políticos de turno tienen cáncer, se van a operar afuera, se van a tratar afuera, y la gente de Panamá muriendo, porque es la realidad. O sea, te lo puedo decir por experiencia personal. Vamos tiene 10 propuestas principalmente en educación, contra la corrupción, que Juan Diego, ojo, también quiero decirlo, ya las ha presentado en la Asamblea. Lo que pasa es que obviamente son pocos Claro. y no hay mucho interés en este momento de pasar esas leyes, pero obviamente tenemos cambiar el reglamento interno de la Asamblea, de inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción, de no prescribir los delitos de corrupción. Es decir, que si una persona, aquí pasa mucho, que robó, digamos, pasan 10, 15 años, bueno, ya como no se juzgó a la persona, ya pues, paz y salvo. Claro. Evitar ese tipo de cosas, poder cambiar también las normas de contratación pública, poder mejorar las normas de transparencia, alinearnos a lo que los otros países en los primeros puestos con los mejores índices de anticorrupción tienen, y empieza también por eliminar los decretos, por ejemplo, que este quinquenio se hizo uno para ocultar la información que hubiera en el Consejo de Gabinete. Entonces son pequeñas cositas como estas, cambiar la forma en la que los magistrados se escogen. Los magistrados los nombra el presidente, el contralor al final no nombra la asamblea, pero siempre es por un pedido del presidente. La asamblea se rinde ante el ejecutivo, nombra al contralor, el contralor es el que ve todas las contrataciones del Estado. Entonces hay poco balance y contrapeso entre los poderes, y eso lo que hace es que haya mucha corrupción y que se pueda tomar con poca independencia las decisiones. Así que tenemos también ya publicada desde el día número 1 en vamosporpanamá.com, igual en mi página jorgebloice.com, todas las propuestas anticorrupción, todas las propuestas que tenemos en educación, salud, economía, empleo, seguridad, ambiente, y también somos los únicos que tienen publicado una declaración de conflicto de interés que habla de mi salario, del trabajo de mi mamá, de mi hermana. Se publican todo está publicado. Somos los únicos que tenemos una declaración de conflicto de interés. Tenemos publicado también la renuncia al fuero penal electoral y nuestro compromiso Vamos, que al final es el que nos hace diferente a cualquier otro candidato en el país. Algo que le pregunté a Pérez Barboni, que vino anteriormente. Y bueno, o sea, son muy jóvenes, él es un año menor que tú, si no me equivoco, y mi pregunta será repetitiva, pero es la misma, es muy importante, y es porque, o sea, la gente tiende a confundir, y que van de la mano, la juventud con la inexperiencia. Entonces, ¿qué le dirías tú a las personas, a los panameños, que tienen que salir a votar en mayo? ¿Por qué tienen que votar por ti a pesar de ser tan joven? No lo dije yo, lo dijo Juan Diego cuando me lancé, y va a sonar un poco egocéntrico, pero estoy mucho más preparado que gran cantidad de candidatos a diputados independientes y de partidos que me pueden duplicar la edad. Yo me he esforzado apenas terminé la licenciatura, empezar la maestría, ambos los hice becados, una por la USMA, mi maestría la hice becado por Senacid en Quality, con la Universidad de Chile, y no me dejaba preparar académicamente y más allá de lo académico que es importante en lo profesional. Yo tengo una trayectoria de trabajar con fundaciones, con organismos, con organizaciones sin fines de lucro, con la empresa privada, de entender cómo todo poder transformar. Bueno, gente, el típico corte de siempre, estamos acostumbrados al corte. Bueno, cambiando de tema, Jorge, ¿cómo tú ves el aspecto económico de Panamá? Mira, es complicado, y yo sí quiero decirte algo. Es que no quiero escuchar del próximo presidente, porque sí o sí vamos a tener un presidente diferente. No quiero escuchar lo mismo y lo típico que escuchamos este inicio de año del presidente, de culpa de la guerra, culpa de la pandemia. No quiero que el próximo presidente ahora culpe al gobierno anterior que le dejó las finanzas en mal estado, porque ya lo saben. Todos los candidatos presidenciales saben las finanzas del Estado cómo están. Estamos endeudados, hay poca capacidad de crédito, tenemos un grado de inversión que se está perdiendo, tenemos un país donde todo el mundo literalmente tiene una deuda importante, producto de las malas decisiones que se están tomando, y un país que pide prestado para pagar planilla. Entonces, yo no quiero escuchar del próximo lo típico de que recibimos un país que ya todos los panameños lo sabemos. Por eso lo estamos escogiendo.
pero también eso viene amarrado a que las finanzas están críticas. ¿Por qué? Porque perder el grado de inversión, por ejemplo, que es consecuente de muchas decisiones, de lo que te decía, de cambiar, por ejemplo, la capacidad de pedir prestado, de cambiar la capacidad de endeudamiento, que Panamá ha cambiado su propia ley de responsabilidad fiscal para poder endeudarse más, y eso lo que ha hecho es tenernos en un escenario como este, en el que al perder el grado de inversión, los préstamos son más caros, las hipotecas cuestan más, los panameños al final quedan con una hipoteca más alta, por poner un ejemplo, y tienen poca capacidad de crédito, de poca capacidad de poder obtener una calidad de vida, al poder obtener alimentos, de poder obtener educación privada, si así lo quisieran. Y esto lo que vamos a ver son muchas consecuencias que muchos querrán decir que es por el tema de la mina. Yo te puedo decir, por lo menos por lo que he estudiado, que sí es un componente, sí tiene que ver 100%, pero que no es todo producto de eso, es producto de 5 años o 10, 15 años de malas decisiones que se están tomando, de que te puedo decir que el último periodo, que fue el de Martín, 2004-2009, dejó sanas las finanzas del Estado, las dejó de manera correcta. Viene después del periodo del 2009, Martinelli, desastre, Varela nos deuda más, y ahora Nito, pues, es la deuda más grande que tenemos en la historia del país, lo que hace el escenario complicado para cualquiera que venga. Pero lo que no quiero es escuchar la misma excusa de siempre. No, lo del grado de inversión es peligroso porque cada vez ha ido bajando más. Y esto, lo del contrato minero, que ciertamente ha sido polémico, independientemente si estés de acuerdo o no, lo que sí es un hecho es que eso nos afecta en el sentido de que no va a haber un grado de inversión mayor. Causa desconfianza en las empresas o en los capitales que vienen de afuera. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, es una lástima que un presidente se haya prestado para... Ellos ni siquiera han pedido disculpas, ni el presidente ni ningún ministro, a decir que nos equivocamos, a decir que negociaron un contrato que violó 25 artículos de la Constitución. Y peor aún, que ellos ahora quieran decirles que es que nosotros somos los buenos y respetamos el Estado de Derecho y el fallo de la Corte. Al final, ellos fueron los que negociaron un contrato que ya era inconstitucional. La manera de salir de esto pudo haber sido otra si ellos hubieran tomado una decisión correcta. Pero ellos, aún así, teniendo un fallo inconstitucional que no tenían cómo seguir negociando esto, se fueron a negociar, hicieron una comisión, un comité internacional, contrataron abogados de afuera para defender la posición de Panamá, y al final nos fuimos con un contrato que tenía 25 artículos que violaban nuestra Constitución. Al final lo declara inconstitucional la Corte de manera unánime, y le toca entonces al gobierno implementar el plan de cierre gradual. Ahorita yo también creo que la empresa pues ha tenido que tomar muchas decisiones de alguna manera irresponsables, porque han dejado pues, a todos los empleados como en la deriva. Yo, por ejemplo, te digo que tenía un pensamiento de que iba a ser algo gradual y que poco a poco, porque tiene muchos daños ambientales, inclusive cerrar la mina de un día para otro. Pero por ejemplo, esa capacidad de hacer entender al pueblo de cómo es el proceso de cierre, de cómo tiene que ser el proceso de cierre, de cuántos años tarda, 5 o 10 años, un proceso de cierre, ni esa capacidad de diálogo han tenido. Entonces, al final lo que vemos es mucha desconfianza, poca credibilidad, y cualquier propuesta que lleve el Ejecutivo, la gente la quiere planchar, porque ya no hay credibilidad, porque se la quemaron. Exactamente. No, y además eso nos viene una demanda. Claro. De regalo. No se nos puede olvidar. Ahí lo que el Estado, por ejemplo, tendría que hacer es llamar a todos los abogados, por ejemplo, que metieron sus alegatos a favor de la inconstitucionalidad, de lo que dijeron, de por qué estaba mal, de por qué viola la Constitución. Llamar a esos mismos abogados para que defiendan, honoren al país. O sea, porque pagamos $6 millones en abogados para que negociar este contrato por el país, y al final lo que vimos ese resultado. Entonces, yo como presidente, ¿qué haría? Llamo a los que aportaron sus alegatos, a los abogados que de manera gratuita puedan aportar este proceso para tener los mejores alegatos para que el país se pueda defender, porque eso es otra duda que nos puede caer a todos y que nos va a seguir jodiendo el futuro de nosotros. ¿Qué podemos hacer para que el próximo año, bueno, los años venideros, podamos proteger nuestro grado de inversión, e incluso que suba, a pesar de dejando atrás todo este pasado de conflictos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer un recorte importante presupuestario, un recorte importante en planilla,
un recorte importante en instituciones que ya no son eficaces o que no tienen un rol importante. Te puedo hablar tal vez de bingos nacionales, que es una de las propuestas que se han hecho, de los ministerios asesores, del ministro asesor de la inversión, la ministra asesora de salud, del ministro asesor de agro. Panamá tiene una cantidad importante de asesores que al final lo que hacen es que endeudan cada vez más al Estado y tienen poca capacidad justamente de manejar sus finanzas. Así que creo que lo primero que hay que hacer es un recorte importante, presupuestario, de planilla, de ministerios, instituciones, para que las finanzas se puedan sanear un poco más y Panamá pueda dejar de pedir prestado para pagar la planilla que es demasiado gigante. O sea, es la más alta de todos los países de la región. ¿Cuál es tu opinión de un tema que es muy poco hablado, pero que cada vez se hace más importante, lastimosamente, que es la narcopolítica? Mira, es peligroso, si está metida, está involucrada, eso no lo podemos negar. Que por cierto se han mencionado nombres de personas dentro de la asamblea que están ligados a ese tipo de narcopolíticas, que puede ser tu compañero sencillamente. Sí, y Juan Diego es una persona que te ha dicho, él ha recibido amenazas, Gabriel y Edison también en su momento lo han mencionado. La narcopolítica es real y en todos los países se ha metido, lastimosamente, porque el sistema está mal. Es parte de entender que no necesitamos solamente un buen presidente, es una buena asamblea, son buenos alcaldes, buenos representantes, porque el sistema está contaminado. Porque la narcopolítica no solo está con el candidato presidencial, que después negocia al ministro de Seguridad, al de la policía, sino que con una asamblea también desprestigiada, corrupta, que negocia con las mafias, negocia con la narcopolítica y con los que quieren estar detrás del poder sin ser los que forman parte del poder. Por eso hablamos al principio que realmente ser parte de la política, sobre todo tan joven, es un sacrificio, porque claro, tienes una exposición muy grande a ese tipo de personas. ¿Estás dispuesto a recibir amenazas? Sí, o sea, ya estamos en esto. Te estás abriendo. O sea, la diferencia de cualquier candidato de partido también es algo que tenemos a nuestro favor. A nosotros no nos postuló nadie, no nos postuló sea Moca, que lo postula la Junta Directiva, o el Directorio Nacional, otros partidos que se van a primarias, otros partidos que pues lo elige la misma cúpula del partido. Nosotros como independientes nos eligió nuestra comunidad, nuestros vecinos, nuestro circuito. A la gente la gente nos firmó para que fuéramos candidatos. Es decir, nuestros votantes nos eligieron para poder aspirar como candidatos. Entonces, el sacrificio que tomamos del primer día venía con todo eso, venía con cosas muy bonitas y cosas muy buenas, que es el poder sentir que representas a la gente decente. A mí me gusta sentir que represento a la gente trabajadora, a la clase media echada para adelante, a los empresarios honestos que quieren que Panamá les vaya bien, que también son parte, lastimosamente, de un sistema que ellos te lo dicen. Hay veces que para sacar el contrato te piden coima en Contraloría, en el Ministerio. Entonces, yo quiero poder representar a la gente buena, a la gente decente, que la hay, que lastimosamente se ve opacada es por el desinterés de muchos, y ahí también hay una mea culpa de que no nos hemos involucrado en política, que queda lo mismo de siempre, votamos por el menos malo y al final seguimos teniendo los mismos corruptos, tomando las mismas decisiones y afectándonos a todos nosotros. Es bonito eso que dices y interesante al mismo tiempo, que ustedes son escogidos por sus pueblos, por sus vecinos, porque eso es democracia. Así es. Ustedes son electos por el pueblo. Y eso es algo que el panameño ha creado mucha apatía a la política. Y eso afecta también a la democracia porque no invita a la participación. La gente no participa, no le interesa. Entonces, ¿qué controles democráticos podemos ejercer o crees tú que podemos ejercer para involucrar más a las personas en las elecciones directas? Porque la gente dice, no van a hacer lo mismo, votan una vez y olvidan la política. ¿Qué podemos hacer? Sí, lo primero que te digo es que la democracia ni se cuida cada 5 años del día de la elección, ni se tiene cada 5 de mayo, cada día que se va, cada vez que uno va a votar. O sea, la democracia no se trata solamente de ese día. La democracia, primero, que se cuida todo el tiempo, y segundo, que se tiene que ejercer todo el tiempo. ¿Y qué significa? Involucrarse en los procesos
de por sí que hay de participación ciudadana, involucrarse en la Junta de Desarrollo Local, involucrarse en tener la capacidad nosotros, que esa es parte de las propuestas que tenemos, de poder cambiar las normas existentes, las leyes que tenemos de participación ciudadana, para que sean más rígidas, para que sean más fuertes y permitan que todas las decisiones que se están tomando a nivel de Junta Local, por ejemplo, de representantes y de alcaldías, sea tomada por la voz de la comunidad. Es decir, que San Francisco, por poner un ejemplo, cuando diga San Francisco, nosotros queremos que el presupuesto este año de la Junta Comunal vaya dirigido a las aceras. Bueno, sea lo que vote la comunidad y que el representante tenga que hacer con apoyo de la alcaldía y el presupuesto que tiene la alcaldía, pero no seguir inventando obras, porque a veces, mira, hacen canchas donde no hay niños, hacen parques donde Sí. no hay gente, hacen aceras donde la gente no camina, y tú ves otros lugares donde la gente tiene que caminar y no tiene aceras, pero es por la poca capacidad primero de empatía, de diálogo y de entender que al final los políticos estamos para hacer el trabajo y representar lo que el pueblo quiere o lo que nuestros votantes están pidiendo. Así Entonces, es. en esa desconexión que hay, al final hacen estas cosas insensatas, inconsultas, casi nos traban un mercado del marisco por 40 millones de dólares que ya tenemos uno Wow. que está bien y que esos 40 millones tú lo puedes usar para invertir en otra cosa, pero ahí es donde viene la participación ciudadana. Y ese proyecto a favor, que al final se tumbó gracias a también Acción Ciudadana, a ciudadanos panameños decentes que presionaron y presentaron las denuncias para que se tumbara ese acto, y se tumbó precisamente porque la gente no ha ido a votar, porque hicieron como supuestamente hicieron una reunión, 25 personas, como 5 trabajaban en la alcaldía, en teoría votaron a favor y ya pues aprobó el proyecto. Gracias a los mecanismos que hay que mejorar y robustecer, se logró tumbar ese proyecto para que, en teoría, lo que quiere la ciudadanía es que se invierta en otros programas, pero también hay que hacer una mea culpa. Benicio no llega a la asamblea solo, Raúl Pineda, Leandro Ávila, Javier Sucre, Víctor Castillo, toda la gente que criticamos, porque Lo mismo de siempre. lo mismo de siempre, porque fueron los diputados que no se leyeron el contrato, que después pidieron disculpas porque no leyeron nada, que votan por el contralor, que votan a favor de lo mismo de lo que criticamos. Ellos no llegan solos, ellos llegan porque hay gente que vota por ellos. Entonces tenemos que involucrarnos. La culpa, el desastre del país con las finanzas que tenemos, con todo lo malo que conlleva la situación actual en estos momentos, también es culpa de nosotros. Es culpa de que no nos involucramos, es culpa de que no participamos, es culpa de que llega un candidato a pedirte la firma, independiente en mi caso, y tú le presentabas la propuesta, le presentabas la hoja de vida y todo, y la gente es que bueno, voy a pensarlo. Entonces tú te quedas de que chuzo, ¿qué otra opción tienes? Pues bueno, vota por el mismo de siempre. Y eso yo pienso que es parte de lo que tenemos que dar un mensaje claro de que todos los panameños también somos culpables. Así o porque no participamos, porque no accionamos y porque entonces ahora que reaccionamos ya es muy tarde. Y ya tienes a una asamblea súper corrupta, o por más que quieran apoyar a un buen presidente, yo por eso no tengo candidato presidencial. Porque en este momento la verdad es que ni aunque Jesús baje y sea el candidato presidencial y quiera hacer milagros en el país, va a poder con una asamblea tan corrupta y desprestigiada. Y hay que cambiar, es la asamblea, ese es el norte. A mí hay buenos candidatos presidenciales, hay malos, buenos, yo no sé, ni siquiera es mi foco de atención en este momento. Porque sea quien sea, si sigue teniendo al presidente de la Comisión de Presupuesto, a Benicio Robinson, que tiene 35 años en la asamblea, se va a deber a él, se va a deber al poder que conlleva la asamblea, porque es una pelea fuerte, Claro. es una pelea que al final de favores, como te lo dicen los que van. Así es. Algo que mencionó Pérez Jarbón en el pasado, y te quería preguntar a ti, de hecho, porque tú sí eres independiente, es la desigualdad de condiciones que hay entre un candidato de un partido a un candidato independiente. Tú que eres independiente, cuéntanos cómo se vive esa desigualdad de oportunidades. Mira, en muchos sentidos desde el principio lo vivimos. Como te dije, a nosotros nos elige la gente, al final eso tiene mucho trabajo de por medio y mucho sacrificio, pero tiene una gran ventaja, y es que la legitimidad de mi candidatura, por ejemplo, se la debo a la gente en mi circuito que me firmó. No a ningún partido que me postuló. Pero hay muchas desigualdades en el camino. Solo por ponerte un ejemplo, todos los partidos tienen un fondo importante que se da. Del 100% del dinero del Estado que va al Tribunal Electoral para las elecciones, para la época de campaña, el financiamiento, el 93% se va a los partidos políticos. O sea, el 93% se va a los partidos políticos, punto. La mayoría obviamente al PRD, Sí, claro. porque es el partido más grande, después a Cambio Democrático, realizando metas, panameñismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese 7% se va a los independientes. Pero de ese 7%, el 2/3 se va a los candidatos presidenciales. Es
Es decir, que solamente una tercera parte del 7%, nada va a todos los candidatos, a representantes, diputados y alcaldes a nivel nacional. Es decir, que queda como a... O sea, te reconocen creo que $1 por firma que recogiste, y ahí empieza la carrera de desigualdad, el financiamiento. Otro lado, a nosotros nos tocó buscar firmas comprando celulares, pagando data de los celulares, pagando un sistema para poder recoger las firmas. Y eso obviamente tenía un costo grande. De bolsillo propio. Que el del bolsillo propio. Y nos teníamos que trabajar de igual forma, teníamos que hacer muchos sacrificios a la vez para poder conseguir esas firmas, y competíamos también contra... No, porque no solamente que todos los independientes son buenos, había movimientos independientes que tenían muchos recursos y apostaban obviamente, y con mucha plata pues sacaban la firma. Entonces contra eso también competías. Más allá de eso, del financiamiento, de la recolección de firmas, lo que conlleva eso, también es la poca oportunidad que tenemos de participar por ejemplo, en las reformas electorales, donde al final los partidos políticos siempre son más, y cada 5 años que se hacen las reformas electorales, claro, nosotros no logramos impulsar esos cambios que queremos para los independientes porque somos menos. Perfecto. Mira, yo te voy a dar a ti 5 nombres o palabras, y tú me vas a decir a mí lo que piensas en una sola palabra. Ok. ¿Ok? Rápido, dale. ¿Listo? Listo. Asamblea Nacional. Desprestigiada. PRD. Corruptos. Educación. En mal estado. Benicio Robinson. No puedo decir públicamente lo que pienso de él, pero parásito. Está bien. Y por último, lo más importante, Panamá. Oportunidades. Buenísimo. En Panamá hay muchas oportunidades, por eso pienso en... Panamá tiene, y cuando tú tienes la oportunidad de viajar, por ejemplo, que es lo que siempre le digo a Pérez Barboni, de que él ha tenido la oportunidad de ver en otros países las oportunidades que tiene. Panamá tiene muchas oportunidades de salir adelante con el crecimiento económico que siempre tiramos, por supuesto, lo tiramos a la borda, con la oportunidad de un canal de Panamá, del centro financiero que tenemos, con tantas cosas. Mira, Panamá es un país para que hayan tantas oportunidades, para que haya una buena educación, el Dubái de América, para que haya una buena salud. Tú vas a otros países que en Centroamérica nosotros invertimos, nuestro presupuesto es más alto que Nicaragua, El Salvador y Guatemala juntos, y ellos tienen 5 veces la cantidad de población. Tú te das cuenta ahí, dices que brother, algo estamos haciendo mal. Si Panamá invierte 3 veces lo que otros países de Centroamérica juntos hacen, porque nosotros no tenemos ni salud, ni educación, ni nada. O sea, tú te quedas y es que algo estamos haciendo mal. Y evidentemente es seguir escogiendo a los mismos corruptos y políticos de siempre. Entonces, ¿esto es fácil? No. ¿Es un sacrificio? Sí. Pero hay que tomarlo. Y hay que tener la valentía de hacer esto, de correr. Un sacrificio grande que voy a tener que hacer. Yo nunca he dejado de trabajar, desde los 17 años trabajo ininterrumpidamente, pero voy a renunciar a mi trabajo antes de empezar la campaña, para hacer una campaña de 3 meses dedicada a ella, y es un sacrificio muy grande, que a veces me arrepiento, me da duda, me da miedo, sí, pero definitivamente, y Platón, hace poco de años, él decía algo como, si tú sientes que la política no te representa, es porque no te involucras. Entonces yo creo que llegó el momento de que nosotros seamos más. Cuando he iniciado un trabajo digno y decente en la asamblea, Gabriel Silva ha hecho un trabajo honesto en la asamblea, también pasando muchas leyes. Gabriel es un diputado de los que más trabaja en la asamblea, tiene mayor cantidad de proyectos de ley presentados, y ellos dos han hecho un trabajo tan bueno que no se puede quedar vacío. Tenemos que hacer más esta vuelta, tenemos que coger mejores representantes también y alcaldes, porque ellos son el primer canal de la comunidad. Cuando a ti hay inseguridad, no hay acera, que el ruido aquí en la ciudad sobre todo es un tema, esas cosas, los ve el representante, las obras municipales, las ve la cancha, la actividad deportiva, las ve el alcalde. Yo iba a corregimientos donde funciona bien obviamente, que tienen escuela de ballet, de básquetbol, de fútbol, de béisbol, de folclore, de pintura. Por ejemplo, en mi corregimiento, que es San Francisco, no lo veo. O sea, no hay esas oportunidades, pero en otros, de manera gratuita, se ofrece a los niños de la comunidad. Y eso es lo que, para que nosotros veamos eso, tenemos que votar bien. Y cerrando con este mensaje, dejemos de votar por los que creemos que van a ganar.
y van a ganar los que queremos que ganen. Así Tenemos es. que votar bien. No es que voy a votar, prefiero votar por esta persona porque él tiene más chance. Ey, voten por el candidato que para ustedes es el mejor, punto. Aunque no lleve chance. Porque si todos piensan así, no solo va a llevar chance, sino que va a ganar. Buenísimo, buenísimo. Oye, ya, estamos ya por cerrar. Te quería hacer nada más una última pregunta respecto a las elecciones de Panamá. Y es del tema también muy importante, muy debatido, de la reelección. ¿Tú estás de acuerdo con la reelección? Yo creo que se debe definir, o sea, se debe permitir solamente una vuelta para los cargos de representantes, alcaldes, diputados. Estoy de acuerdo con la no reelección al cargo de presidente. Sí creo en la segunda vuelta. Yo creo que los países de la región han demostrado que la segunda vuelta es necesaria, que un presidente tenga legitimidad, que tenga mayor porcentaje de aprobación, ganar con un 20, 25, 30%. Al final ganas en un país que totalmente dividido, que es muy difícil gobernar. Yo en lo personal no me quiero reelegir. Yo no quiero decir categóricamente que no lo voy a hacer, porque por más que quisiera decirlo, no sé cuál es el escenario en 5 años. Ahorita hay un escenario crítico, no sé cómo va a estar en 5 años, pero yo no creo en la figura de la reelección. Yo creo que uno, al final cuando tú te quedas, por eso dije Benicio Robinson parásito, porque al final son personas que son incapaces de trabajar en la empresa privada, son personas incapaces de trabajar, simplemente viven del Estado por toda su vida, ellos, sus hijos, su familia, sus hermanos, sus hijos, sus tíos, sus parientes, todos viven de la política y no tienen, es lo que no tiene sangrado a todo el país, pero son incapaces de poder hacer un trabajo decente desde otros lugares, de otros sectores, sino que quieren vivir solamente en la política y por eso al final no estoy de acuerdo con la figura de la reelección. Buenísimo. Bueno, ya, ahora sí, concluyendo, ¿tienes algún último mensaje que le quieras dar a Panamá? Mira, primero agradecerte la invitación en el podcast. La verdad Gracias, que yo hermano. estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Seguramente vas a traer a muchos candidatos porque esto apenas empieza. Sí, así es. Pero de verdad que me siento con la conciencia tranquila porque los sacrificios que he hecho han valido la pena. Viene un proceso difícil de campaña con pocos recursos, de competir contra obviamente partidos y demás candidatos con muchos recursos. Pero al final mi mensaje es, sobre todo a los jóvenes, que la política no lo pueden ver como algo que está alejado de nosotros, que otros tienen que tomar la decisión, que otros son los que tienen que participar. Yo estoy haciendo esto porque quiero representar, no solamente a los jóvenes, obviamente también a los adultos, pero a la gente decente, punto. No importa edad, religión, sexo, orientación, nada. A mí lo único que me importa es poder representar a la gente decente, a la gente buena, a la gente que trabaja, que se saca la mugre y al final pagamos nuestros impuestos y vemos cómo se los roban y nos da coraje, nos da rabia. Bueno, ya pasó la época de darnos rabia y quejarnos en redes sociales. Tenemos que involucrarnos, tenemos que participar y yo creo que esta es nuestra elección. Yo espero regresar en Claro que julio sí. siendo diputado. Claro que sí. Siendo diputado electo. Claro que sí. Claro que sí. Y hablarte ya de las propuestas de ley que vamos a estar presentando. Claro porque que yo creo que esta es la elección, no solamente Claro de los que sí. jóvenes, porque sí es una característica que me identifica, soy el más joven del circuito, sino que de la gente decente. Buenísimo. Así Claro que eso, sí. eso viene. Me gusta la actitud, buenísimo. Nada, gente, gracias por llegar hasta aquí y te deseo mucha suerte, Jorge. Gracias. Eres joven, pero lo que importa es el ánimo, ¿no? Así La que preparación. la preparación, el ánimo y la No convicción. solamente no es solamente ser joven, es la preparación que uno tiene, es la dedicación que uno le ha metido a esto Así y de que es. yo no vivo de esto, no dependo de esto. Yo he trabajado, sigo trabajando y siempre he trabajado para cambiar el sistema, porque lo que no funciona es el sistema y ahora quiero pues cambiarlos adentro. Vamos a intentar cambiarlos adentro. Hay que intentarlo. Punto. Así es. Bueno, muchísima suerte. Gracias. Bueno, gente, nos vemos en la siguiente.